Kadesh. Año 1274 antes de nuestra era. El sol del mediodía cae como plomo fundido sobre la llanura del Orontes. El polvo se levanta en columnas densas que oscurecen el horizonte. El aire huele a sudor de caballo, a bronce caliente, a miedo. En medio de ese caos, rodeado por 2500 carros de guerra hititas, un solo hombre sostiene las riendas de su carro. Ramsés II, el faraón que se proclamó señor absoluto de las dos tierras, está solo. Su división de Amón ha sido destrozada por una emboscada. La división de Ra fue arrollada antes de siquiera formar líneas de combate. Miles de soldados egipcios huyen en desbandada hacia el campamento, tropezando unos con otros, abandonando escudos y lanzas en la arena. Los generales que juraron protegerlo con sus vidas no están en ninguna parte. El poema de Pentaur, grabado en los muros de Karnak y Abu Simbel, conserva las palabras que Ramsés supuestamente dirigió al dios Amón en ese momento. Ningún oficial estaba conmigo, ningún auriga, ningún soldado del ejército, ningún portador de escudo. Mi infantería y mis carros huyeron ante ellos. Ninguno se quedó para luchar a mi lado. Ninguno. El hombre que se proclamaba hijo de los dioses, dueño de un imperio que se extendía desde las cataratas de Nubia hasta las orillas del Éufrates, abandonado por su propio ejército en el peor momento posible. Según el mismo poema, Ramsés invocó a Amón y combatió solo, lanzando carga tras carga contra los carros hititas. Encontré a Amón más útil que 1.000.000 de soldados, que 100.000 carros. Son palabras magníficas. Propaganda perfecta. Pero detrás de la propaganda, y queda una pregunta incómoda. Una pregunta que los propios egipcios tuvieron que enfrentar durante 3000 años de historia. ¿Cómo controla un solo hombre a un ejército de decenas de miles? ¿Cómo te aseguras de que esos hombres, armados, entrenados para matar, capaces de destruir ciudades enteras, obedezcan tus órdenes y no las de otro? Porque la verdad es esta: el faraón no controlaba su ejército por ser un dios, lo controlaba mediante un sistema que tardó siglos en construirse, que funcionó con una precisión asombrosa durante generaciones, y que, al final, terminó devorando a quienes lo crearon. Para entender ese sistema, hay que retroceder mucho más atrás que Kadesh. Hay que ir al principio, a una época en la que Egipto no tenía ejército en absoluto. 1500 años antes de que Ramsés se enfrentara a los hititas, Egipto era un reino próspero pero militarmente frágil. Durante el reino antiguo, la era de las grandes pirámides de Keops, de Kefren, no existía un ejército permanente. No había cuarteles ni soldados profesionales. No había una cadena de mando militar que respondiera directamente al trono. Cuando surgía una amenaza, nómadas del desierto oriental, incursiones desde la frontera nubia, rebeliones en los márgenes del reino, el faraón dependía de los nomarcas, los gobernadores provinciales, para reunir tropas. Cada nomarca reclutaba campesinos de su distrito, les ponía un arma en la mano, les daba instrucciones mínimas y los enviaba a combatir. Cuando la campaña terminaba, esos hombres volvían a sus campos de cultivo. No eran soldados, eran granjeros con lanzas. Daweni era un funcionario que sirvió bajo el faraón Pepi I de la sexta dinastía. Esto fue alrededor del año 2300 antes de nuestra era. En su inscripción autobiográfica, conservada hasta hoy, revela con una franqueza inusual cómo funcionaba este sistema. Describe cómo tuvo que reunir un ejército de decenas de miles de todo el Alto Egipto, desde Elefantina en el sur hasta los distritos más septentrionales. Reclutó nubios de Irchet, de Medja, de Yam. Reclutó libios. Reunió a hombres de cada rincón del reino, no porque fueran guerreros entrenados, sino porque eran los únicos cuerpos disponibles. Y hay un detalle que dice más que cualquier cifra. Weni no era un general, era un administrador, un funcionario de confianza del palacio. El faraón lo envió a liderar esa campaña porque confiaba más en un burócrata leal que en un militar con ambiciones propias. Eso revela todo sobre el nivel de desconfianza que el poder sentía hacia sus propios comandantes. El sistema funcionaba, hasta que dejó de funcionar. Cuando el reino antiguo colapsó alrededor del año 2180 antes de nuestra era,
Los nomarcas ya no necesitaban al faraón. Tenían sus propias tropas, sus propios graneros, sus propias redes de lealtad, sus propias ambiciones. Egipto se fragmentó. Durante más de un siglo, el llamado primer período intermedio sumió al país en guerras civiles, nomarca contra nomarca, ejército provincial contra ejército provincial. El trono del faraón se convirtió en un premio que se disputaban señores de la guerra locales, y el concepto mismo de un Egipto unificado pareció una fantasía del pasado. La lección fue brutal y fue clara. Quien controla al ejército, controla Egipto. Y si el faraón no controla al ejército directamente, si delega ese poder en manos de gobernadores regionales, de líderes locales, de cualquiera que no sea él mismo, alguien más lo hará. Cuando Egipto finalmente se reunificó bajo los faraones del Reino Medio, y más tarde alcanzó su máximo esplendor en el Reino Nuevo, los gobernantes habían aprendido esa lección en carne propia. Nunca más dejarían el poder militar en manos ajenas, pero lograrlo requirió algo más que fuerza bruta o decretos escritos en papiro. Requirió ingenio. Requirió 3 ideas revolucionarias que, combinadas, crearon la maquinaria de control militar más sofisticada del mundo antiguo. 3 pilares, con 3 formas de asegurarse de que cada soldado, desde el recluta más humilde hasta el general más condecorado, sirviera a una sola voluntad, la del faraón. El primer pilar fue el más simple de entender y probablemente el más efectivo, el Kab. Una pequeña ciudad en el Alto Egipto, a orillas del Nilo, donde los acantilados de roca guardan tumbas que han sobrevivido milenios. En una de esas tumbas hay una inscripción que lleva más de 3.500 años tallada en la piedra. Es la autobiografía de un hombre llamado Ahmose, hijo de Eabana, y es, posiblemente, el testimonio más revelador que tenemos de cómo el faraón compraba la lealtad de sus soldados. Ahmose no era un noble de alta cuna, era un soldado. Comenzó su carrera como simple marinero en un barco de guerra bajo el faraón Ahmose I, el fundador de la dinastía 18. Esto fue alrededor del año 1550 antes de nuestra era. Participó en el asedio de Avaris, la capital de los Hicsos, aquellos invasores extranjeros que habían dominado el norte de Egipto durante más de un siglo y cuya expulsión marcó el comienzo de la era más gloriosa del antiguo Egipto. En los muros de su tumba, Ahmose, hijo de Eabana, cuenta con orgullo lo que recibió a cambio de su valor. Combatí cuerpo a cuerpo, traje una mano, se reportó al heraldo del rey, se me otorgó el oro del valor, una mano, un trofeo cortado del cuerpo de un enemigo caído. La prueba tangible, física, irrefutable de que había luchado en nombre del faraón. Pero el oro no era lo único. Tras cada campaña exitosa, Ahmose recibió esclavos y parcelas de tierra cultivable. Sirvió bajo 3 faraones consecutivos: Ahmose I, Boamenhotep I y Tutmosis I, y con cada nuevo reinado, con cada nueva guerra, sus recompensas crecieron. Al final de su vida, este hijo de un soldado provincial era un terrateniente próspero, un hombre de prestigio en su comunidad, cuya riqueza entera dependía de la generosidad del trono. Y eso era exactamente lo que el sistema buscaba. El faraón no pagaba a sus soldados con un salario fijo como haría un estado moderno. Les pagaba con tierra. Y esa tierra no les pertenecía de manera incondicional. Su posesión estaba ligada al servicio continuado al rey. Si dejabas de servir, si tu familia dejaba de aportar hombres al ejército, la tierra podía ser reclamada por la corona. Era un contrato implícito pero poderoso. Lealtad a cambio de prosperidad. Servicio a cambio de un futuro para tus hijos. Este mecanismo logró algo extraordinario. Creó una clase militar profesional cuya riqueza, cuyo estatus social, cuya identidad misma dependía directamente del faraón. No del nomarca local, no de un general carismático, del faraón y solo del faraón. Los hijos de estos veteranos crecían sabiendo que su herencia estaba atada al trono. Seguían a sus padres al ejército no solo por tradición familiar, sino por puro interés económico. Generación tras generación, familias enteras se convirtieron en linajes militares
cuya lealtad estaba literalmente sembrada en la tierra que cultivaban. El oro del valor, por su parte, funcionaba como las medallas militares modernas, un reconocimiento público, un símbolo de prestigio que separaba al soldado valiente del cobarde ante los ojos de toda la comunidad. Collares de oro macizo, brazaletes, moscas de oro. Sí, moscas de oro, porque la mosca era el símbolo egipcio de la persistencia en el ataque, del guerrero que no se rinde. Estas recompensas se entregaban en ceremonias donde el propio faraón, desde la llamada ventana de las apariciones de su palacio, arrojaba los premios a los héroes reunidos en el patio inferior. Era un espectáculo calculado hasta el último detalle. El faraón como fuente de toda riqueza, el faraón como juez supremo del valor, el faraón como la mano que da y que, por lo tanto, es también la mano que puede quitar. Pero había un problema que el oro por sí solo no podía resolver. ¿Cómo sabía el faraón quién realmente merecía esas recompensas? ¿Cómo distinguía al soldado que había luchado con fiereza del que se escondió detrás de una roca mientras sus compañeros morían? Sin verificación, las recompensas serían arbitrarias. El favoritismo pudriría la moral, y el resentimiento terminaría por destruir la lealtad que tanto había costado construir. El faraón necesitaba datos, necesitaba contabilidad, necesitaba el segundo pilar. Imagina el final de una batalla. El polvo aún no se asienta. Soldados egipcios recorren el campo entre los caídos, llevan cuchillos de bronce y buscan algo muy específico. Manos derechas, para ser precisos. Las cortan con eficiencia practicada. Las apilan en montones frente a los escribas militares que esperan con paletas de tinta y rollos de papiro. Los relieves del templo de Medinet Habu, construido por Ramsés III alrededor del año 1180 antes de nuestra era, muestran esta escena con claridad histórica. Pilas de manos reunidas, escribas registrando cada una. A miles y miles de manos contabilizadas después de una sola campaña contra los pueblos del mar. No era salvajismo, era contabilidad. El soldado presentaba la mano del enemigo derrotado ante el escriba de su unidad. El escriba registraba el nombre del soldado y la cantidad de manos entregadas. Esos registros ascendían por la cadena de mando hasta llegar al faraón. Cada mano era una unidad contable. Cada mano equivalía a una recompensa. Y cada mano era la prueba de que el sistema funcionaba con justicia verificable. Pero los escribas no solo contaban bajas enemigas, contaban absolutamente todo. Los escribas militares, los Sheshmesha, eran tan importantes como los propios generales. Calculaban raciones, registraban entregas de suministros. Los papiros que han sobrevivido revelan una obsesión por el detalle que resulta casi moderna. Un documento registra la entrega de sandalias a una unidad. ¿Cuántos pares? ¿En qué fecha? ¿Bajo la responsabilidad de qué oficial? Sandalias. En un imperio que construyó Abu Simbel y levantó obeliscos de cientos de toneladas, alguien se sentó pacientemente a contar sandalias para los pies de los soldados. Esa obsesión no era trivial, era poder en su forma más pura. Un faraón que sabe exactamente cuántos soldados tiene y dónde está cada uno, no puede ser engañado por sus generales. Un general no podía inflar el tamaño de su ejército para quedarse con raciones sobrantes. Un oficial no podía reclamar recompensas por victorias inventadas. La burocracia era una cadena invisible pero irrompible, que ataba a cada comandante al escrutinio permanente del trono. El oro compraba cuerpos. Los escribas vigilaban movimientos. Pero ninguno de los dos podía responder a la pregunta más peligrosa que un soldado puede hacerse en medio de una batalla. ¿Por qué debería obedecer? Faltaba que cada soldado, en lo más hondo de su mente, creyera que obedecer al faraón no era solo conveniente ni simplemente obligatorio, sino sagrado. El tercer pilar no controlaba los cuerpos ni vigilaba los registros, controlaba las mentes. En el corazón de Tebas, dentro del vasto complejo del Palacio Real, existía una institución que pocas veces aparece en los libros de historia popular, pero que fue decisiva para el control militar del faraón, el CAP. El CAP era, en apariencia, una escuela, una especie de internado real. Los hijos de la élite egipcia, futuros oficiales del ejército, futuros administradores del imperio, crecían allí junto a los hijos del propio faraón.
Compartían los mismos tutores, los mismos juegos, la misma comida, los mismos rituales. Formaban lazos de amistad y camaradería que durarían toda la vida. Cuando uno de esos niños se convertía en faraón y otro en general, no eran simplemente soberano y subordinado, eran compañeros de infancia. La lealtad personal, forjada en años de convivencia íntima, reforzaba la lealtad institucional de una manera que ningún decreto podía igualar. Pero el CAP tenía un propósito aún más estratégico. Los hijos de reyes vasallos extranjeros, príncipes de ciudades cananeas, de reinos nubios, de territorios sirios, eran enviados a Tebas como huéspedes del faraón. En la práctica, eran rehenes que garantizaban la buena conducta de sus padres, pero eran rehenes educados en lengua egipcia, en escritura egipcia, en costumbres egipcias, en religión egipcia. Y cuando estos príncipes finalmente regresaban a gobernar sus territorios, pensaban como egipcios, adoraban a los dioses egipcios, y veían al faraón no como un conquistador que los había humillado, sino como el centro legítimo del orden cósmico. Era ingeniería cultural a escala imperial, y esa ingeniería se extendía a cada rincón de la estructura militar. Las 4 grandes divisiones del ejército durante el Reino Nuevo no llevaban números ni nombres geográficos, llevaban nombres de dioses. La división de Amón, la división de Ra, la división de Ta, la división de Sed. Cada soldado marchaba bajo el estandarte de una divinidad. Cada orden del faraón era, implícitamente, una orden que emanaba de lo divino. Desobedecer no era solo un acto de traición política, era un sacrilegio contra los dioses mismos. El faraón cultivaba esta dimensión sagrada con una meticulosidad implacable. En los templos, los relieves lo mostraban siempre más grande que cualquier otra figura humana, aplastando a los enemigos de Egipto con una mano, mientras los dioses le entregaban la espada de la victoria con la otra. Antes de cada campaña, consultaba oráculos, realizaba ofrendas rituales, declaraba públicamente que Amón en persona le había prometido la victoria. El ejército no marchaba a la guerra, marchaba a cumplir la voluntad sagrada de los dioses, con un dios viviente cabalgando a la cabeza de la columna. ¿El resultado de todo esto? Un sistema en el que la obediencia militar y la devoción religiosa eran absolutamente indistinguibles. Y cuando los 3 pilares funcionaban en armonía, las recompensas, la burocracia y la ideología, el resultado era algo que el mundo antiguo rara vez presenció. Un ejército de decenas de miles de hombres, actuando como una extensión precisa de la voluntad de un solo individuo. El momento en que ese sistema alcanzó su máxima expresión tiene fecha y lugar exactos. Megido, año 1457 antes de nuestra era, y un faraón que comprendió el poder de sus 3 pilares mejor que cualquier otro gobernante antes o después de él. Tutmosis III se encontraba frente a una decisión que sus generales más experimentados le suplicaron que no tomara. Para llegar a la ciudad fortificada de Megido, donde una coalición de príncipes cananeos rebeldes se había atrincherado, existían 3 rutas posibles. 2 eran amplias, cómodas y seguras para un ejército numeroso. La tercera, el paso de Aruna, era un desfiladero de montaña tan estrecho que el ejército entero tendría que avanzar en fila india durante kilómetros. Completamente vulnerable a cualquier emboscada, los generales argumentaron con lógica impecable. Si la vanguardia era atacada dentro del desfiladero, la retaguardia no podría acudir en su ayuda. El ejército quedaría partido, atrapado. Era un riesgo enorme. Tutmosis III los escuchó en silencio. Y entonces, según los registros grabados en los muros de Karnak, declaró que marcharía por el camino de Aruna, que Amón lo favorecía, que quien deseara seguirlo lo siguiera y quien no, tomara otra ruta. Ningún general objetó después de eso. Ninguno desertó. Ninguno se amotinó. Miles de hombres entraron en fila india a un desfiladero donde podían morir todos, simplemente porque un solo hombre se los ordenó. Y salieron del otro lado intactos. Cayeron sobre Megido por sorpresa y obtuvieron una de las victorias más decisivas en toda la historia militar del antiguo Egipto. Eso es lo que producen 3 pilares funcionando al mismo tiempo. Recompensas que hacen que obedecer sea rentable.
burocracia que hace que esconderse sea imposible, y una ideología que hace que desobedecer sea impensable. El sistema era una obra maestra de ingeniería política, y como toda obra maestra construida por humanos, contenía la semilla de su propia destrucción. El sistema que alcanzó la perfección bajo Tutmosis III comenzó a resquebrajarse por las mismas fuerzas que lo habían hecho poderoso. El primer problema fue, paradójicamente, el éxito. Las conquistas del Reino Nuevo extendieron las fronteras de Egipto hasta Siria en el noreste, hasta lo profundo de Nubia en el sur, hasta los desiertos de Libia en el oeste. Pero mantener ese imperio enorme requería más soldados de los que la población egipcia podía producir. La solución fue reclutar mercenarios extranjeros, guerreros Sherden capturados en batallas navales del Mediterráneo, arqueros libios del desierto occidental, combatientes nubios del sur profundo. Estos hombres eran guerreros formidables, pero su lealtad no estaba anclada en los tres pilares. No habían crecido en el Cap, no tenían lazos de infancia con el faraón ni con sus oficiales. No rezaban a Amón con la convicción de un egipcio. No poseían tierras otorgadas por la corona. Luchaban por paga, y el que lucha solo por paga sirve a quien paga más. Pero el segundo problema fue más insidioso, más lento, más difícil de detectar hasta que ya era demasiado tarde. A medida que el ejército se profesionalizaba y crecía, los generales acumulaban un poder que comenzó a rivalizar con el del propio faraón. Comandaban miles de hombres que les obedecían en el día a día, no al rey distante en su palacio. Los grandes templos que financiaban buena parte de las campañas controlaban extensiones enormes de tierra cultivable. La frontera entre el poder religioso, el poder militar y el poder real se fue difuminando hasta volverse casi invisible. Y entonces llegó el caso que demostró, sin lugar a dudas, que el sistema se había quebrado. Horemheb no era hijo de faraón, no tenía una gota de sangre real en las venas. Y era un militar de carrera que había ascendido por mérito propio y por conexiones estratégicas durante uno de los periodos más caóticos de la historia egipcia, los años posteriores al reinado de Akenatón, el faraón hereje que desmanteló el culto de Amón, que impuso la adoración de un solo dios, el disco solar Atón, y que sumió al país en una crisis religiosa, diplomática y política de proporciones devastadoras. Cuando el joven Tutankamón murió sin herederos claros, su anciano sucesor Ay también falleció tras un reinado brevísimo. Fue Horemheb, el general, el hombre del ejército, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, quien se sentó en el trono de las dos tierras. No hubo una revolución sangrienta, no hubo un golpe militar espectacular con carros rodeando el palacio. Simplemente, como el ejército era la única institución que aún funcionaba con eficacia en un Egipto devastado por décadas de caos, la misma estructura que los faraones habían construido durante siglos para mantener al ejército subordinado al trono, había producido algo inesperado. Un ejército tan eficiente, tan absolutamente central para el funcionamiento del Estado, que era ya el verdadero poder del reino. Su líder era la opción más lógica, la más fuerte, la más inevitable. Y aquí está la ironía suprema, el giro que ningún arquitecto del sistema habría podido anticipar. Una vez coronado faraón, Horemheb promulgó el decreto más exhaustivo y detallado que conocemos para restaurar el control del trono sobre el ejército y la administración del reino. Reorganizó los tribunales militares, estableció castigos severos para los oficiales corruptos, mas reforzó la autoridad del faraón sobre cada aspecto de la vida militar y civil del país. El hombre que llegó al poder precisamente porque el ejército era más fuerte que el faraón, firmó un decreto para asegurarse de que el ejército nunca más fuera más fuerte que el faraón. La mano que sostenía ese decreto solo tenía poder porque el sistema que ahora pretendía reformar ya había fallado. Volvamos a Kadesh. Ramsés II. Solo entre los carros hititas, con el polvo y el caos cubriéndolo todo. Según el poema de Pentaur, Amón escuchó la plegaria de su hijo. El faraón luchó con furia divina, dispersó al enemigo con su propio brazo, salvó a Egipto por la fuerza pura de su voluntad sagrada. Eso dice la propaganda. La realidad es que las tropas de refuerzo egipcias, los Nearim,
y una fuerza de élite que marchaba por una ruta separada. Llegaron justo a tiempo para evitar la aniquilación total del ejército del faraón. El sistema salvó a Ramsés. La planificación logística que posicionó a esos refuerzos. La cadena de mando que los dirigió al punto exacto en el momento preciso. El entrenamiento y las recompensas que aseguraron que esos hombres no huyeran como había huido el resto de las divisiones. Pero lo salvó apenas, por un margen que debió haberlo aterrorizado. 16 años después de la batalla de Kadesh, Ramsés II firmó con el rey hitita Hattusili. Tercero, lo que hoy reconocemos como el tratado de paz más antiguo que se conserva en la historia de la humanidad. Dos imperios que se habían enfrentado ferozmente en aquella llanura siria decidieron que era mejor cooperar que seguir sangrando. Como tal vez Ramsés comprendió algo que el poema de Pentaur nunca admitiría en voz alta. Ni siquiera un dios viviente puede gobernar solo. Necesita oro para comprar la lealtad de quienes empuñan las armas. Necesita escribas para vigilar a los leales y detectar a los traidores. Necesita dioses para justificar su mando ante los ojos del mundo. Y necesita la humildad de reconocer que ninguno de esos pilares es eterno. Porque al final, la historia del ejército del antiguo Egipto no es la historia de un poder absoluto e inquebrantable. Es la historia de un equilibrio frágil, mantenido con ingenio, con riqueza, con fe y con una vigilancia constante. Un equilibrio que, cuando se sostuvo, permitió que una civilización floreciera durante milenios a orillas del Nilo. Y que, cuando finalmente se rompió, ya convirtió a los generales en faraones y a los faraones en recuerdos grabados en piedra. La pregunta nunca fue si el faraón podía controlar a su ejército. La pregunta siempre fue, ¿por cuánto tiempo?